Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Simonelli y en esta clase de Ciencia de los Materiales vamos a ver el tema de enlaces interatómicos. La clase pasada con el profesor Horacio estudiaron la estructura atómica, que se refiere a cómo están conformados los átomos de los elementos y cómo se distribuyen los electrones alrededor de los núcleos. Esa distribución de los electrones alrededor de los núcleos, sobre todo los electrones de la última capa, va a determinar la forma en que se interrelacionan los átomos entre sí y cómo van a formar moléculas grandes o pequeñas, y también cómo van a formar la materia sólida, qué tipo de enlaces, ¿sí?, van a existir entre los átomos para formar moléculas o sólidos. Entonces, en esta clase pasamos a la escala atómica, que se refiere a grupos de átomos o moléculas y la forma en que se interrelacionan y se acomodan espacialmente. ¿Sí? Ya estamos en el orden del nanómetro, 10 a la menos 9 metros espacialmente. Entonces, los átomos estaban formados por partículas con carga positiva y carga negativa, y entonces cuando uno acerca dos átomos, ¿sí?, va a haber una interacción electrostática entre partículas de igual signo o de diferente signo. En un caso van a ser repulsivas y en otro caso van a ser atractivas. Ahora, si pensamos que los átomos se unen, ¿sí?, siempre va a tener que haber alguna fuerza atractiva que haga que justamente esos átomos quieran estar cerca uno del otro. Entonces, los electrones menos ligados al núcleo, que son los electrones de la última capa, los electrones de valencia, son los que participan de los enlaces, es lo que les comentaba al principio. Lo que vamos a tener es, si pensamos que se va a formar una molécula o un sólido, ¿sí?, vamos a tener que tener siempre en este gráfico de fuerza en función de la distancia, vamos a tener una componente de fuerza atractiva, ¿sí?, una componente de fuerza atractiva y una componente de fuerza repulsiva, ¿sí? La fuerza atractiva va a tener que ver con que los átomos, modificando sus orbitales, digamos, sus estructuras electrónicas, o haciendo algún traspaso compartiendo electrones, van a lograr llegar a la configuración atómica, a la configuración electrónica estable, que es la de tener 8 electrones en la última capa. Entonces, de alguna manera, digamos, se va a generar una fuerza atractiva que tiene que ver con eso. La fuerza repulsiva aparece porque los átomos no pueden superponerse unos con otros. Entonces, siempre vamos a tener estas dos componentes y la fuerza total, la representación de la fuerza total va a tener más o menos este aspecto. Entonces, la disposición de los electrones de valencia determinará la fuerza de atracción y el tipo de enlace que se forme, ¿sí? Los vamos a clasificar en iónico, covalente, metánico y Van der Waals. Esto, ¿sí?, va a ser la fuerza atractiva. La fuerza en general va a tener una componente atractiva y una componente repulsiva. Yo estoy representando, esto lo aclaro porque si van al Callister van a ver que este gráfico está al revés, ¿sí? Nosotros estamos representando acá la fuerza repulsiva, la fuerza atractiva como una fuerza negativa, ¿sí? Sería lo mismo que se usa en física 3 cuando tienen la fuerza de atracción entre dos cargas de diferente signo, ¿sí? Les queda una representación de la fuerza negativa. La fuerza repulsiva es la fuerza positiva, ¿sí? Y si hacemos la suma de estas dos fuerzas, nos da la curva roja. ¿Y qué vemos ahí? Vemos que hay un punto donde la fuerza se hace cero. Donde la fuerza es cero, tenemos el equilibrio. Y por lo tanto, si esto representa la fuerza entre dos átomos que se van acercando, ¿sí?, los átomos van a querer estar a esta distancia. Esta va a ser la distancia de equilibrio, donde la fuerza es cero, ¿sí? La fuerza es cero, estamos en la condición de equilibrio. La fuerza repulsiva, ¿sí?, se debe al principio de exclusión de Pauli, porque el principio de exclusión de Pauli impide que se puedan superponer las nubes electrónicas, ¿sí?, porque la superposición de las nubes electrónicas implicaría que los electrones tengan los mismos números cuánticos, que es lo que no permite el principio de exclusión de Pauli.
Bueno, entonces en general no vamos a trabajar con esta representación de la fuerza en función de la distancia, sino que vamos a trabajar con la representación de la energía en función de la distancia. ¿Sí? Acuérdense que la relación entre fuerza y energía, fuerza es menos la derivada de la energía respecto de R, o si lo quieren pensar de otra manera, la energía es la integral de desde el infinito hasta R de F de R, ¿sí? Menos la integral desde infinito hasta R de F de R, ¿sí? Entonces, esa integral, digamos, me queda representada con esta curva. Acá tengo lo que sería la energía, ¿sí? Atractiva, también con signo negativo, y la energía repulsiva con signo positivo. Esto sí es como se representa habitualmente y es como lo van a encontrar en el Callister, ¿sí? La diferencia es con respecto al gráfico de la fuerza. Y van a ver que en el Callister no, definen la energía sin el signo menos, pero digamos, las definiciones que estoy usando acá es lo que se usa en electricidad y magnetismo. Bueno, entonces, ¿qué características vemos en este gráfico de energía en función de la distancia? Fíjense que, bueno, acá tengo E de R, ¿sí? Acá tenía fuerza, distancia, lo llamaba D, ¿sí? Lo van a encontrar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Como D o R, siempre va a ser la distancia entre átomos. Y bueno, si tengo esta energía repulsiva y esta energía atractiva, la energía total va a ser la suma de ambas curvas, me va a dar esta curva roja, ¿sí? Y entonces fíjense que voy a tener un mínimo en la energía, y el mínimo en la energía es lo que me va a mostrar la distancia de equilibrio, ¿sí? En el gráfico de la fuerza igual a 0 me muestra la distancia de equilibrio, y en el gráfico de energía el mínimo de la curva me muestra cuál es la distancia de equilibrio, ¿sí? Otra cosa importante en este gráfico de energía, bueno, va a ser la profundidad del pozo, que acá está marcada como E0. Entonces, este punto, ¿sí? Si corresponde a este gráfico de fuerza, ¿sí? Este punto es el D0 marcado acá, y acá lo llamamos R0. Bueno, entonces imagínense que tienen, o sea, cómo se usa esto, o qué nos informa esta curva de energía. Imagínense que tienen dos átomos de hidrógeno que se están acercando. Si están infinitamente lejos, no interactúan, no hay ninguna energía de unión entre ellos, ¿sí? Pero si se van acercando, se acerca a una distancia, acá estamos en picometros son 10 a la menos 12 metros, ¿sí? Esa es otra unidad, digamos, que tienen que anotar. 10 a la menos 12 metros, estos serían 3 Armstrongs o 0,3 nanómetros, ¿sí? Si estoy a esta distancia, que es una distancia bastante grande como distancia interatómica entre átomos individuales, ¿sí? Bueno, la energía de interacción es bajita, pero hay una atracción. Si voy acercando más a los átomos, ¿sí? La energía de atracción, digamos, la energía de enlace es mayor, hasta que llega a un mínimo la curva, ¿sí? Y por lo tanto la energía de enlace es la máxima posible. Y después, bueno, esto ocurre en el caso del átomo, de la molécula de hidrógeno, ¿sí? Esta es la distancia de equilibrio de la molécula de hidrógeno, que son 0,74 Armstrongs. Y si voy acercando más los dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Esa energía de unión va haciéndose cada vez más chiquita hasta que se me hace 0, y después ya no tengo la molécula no está unida, ¿no? Cuando tengo energía mayor que 0, no tengo ninguna, no formé la molécula, digamos, deben separarse los átomos. ¿Por qué digo que es la energía de unión esta
coordenada, digamos, de energía. ¿Sí? Acá digo que la energía de unión es chiquita, acá más grande y acá es máxima. ¿Sí? Porque, bueno, es la energía que necesito entregarle al sistema para separarlo, ¿no? Esto es un pozo de potencial, y si yo estoy con esta energía, bueno, necesito entregarle esta energía para llegar al cero, que es cuando el sistema está separado. Y si estoy en el equilibrio, ¿sí? Necesito esta energía para separar, en este caso, a los dos hidrógenos formando la molécula de hidrógeno. Entonces, esta es la energía de unión, ¿sí? De los hidrógenos formando la molécula de hidrógeno. Bueno, lo interesante es que conociendo estas curvas, digamos, se pueden establecer relaciones entre las propiedades macroscópicas de los materiales, como la entalpía de sublimación, ¿sí? Que justamente tiene que ver con la energía que tengo que entregar para separar a los dos átomos, y también, por ejemplo, dilatación térmica o rigidez del material cuando estamos en un sólido, ¿sí? Todo eso, digamos, con detalles de esta curva. La forma de esta curva me va a dar esas propiedades macroscópicas. Y también, bueno, la intensidad y la direccionalidad de las uniones me van a determinar cómo se ordenan espacialmente los átomos, ¿sí? Y eso me va a determinar cómo se ordena espacialmente, digamos, un material, o sea, los átomos en un material sólido. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esta curva de energía en función de la distancia? Decíamos que D0 o R0 es la distancia de equilibrio, ¿sí? Y U0 o E0, ¿sí? Es la energía de cohesión del material, que está ligada a la energía de sublimación, justamente. Es la energía que necesito para estos dos átomos. Si estoy pensando en la interacción entre dos átomos, ¿sí? Puedan ser separados, y entonces eso se llama energía de cohesión del material. Estas curvas, en principio, como mostré recién con el hidrógeno, describen el comportamiento de un par de átomos aislados, o sea, cómo va cambiando la energía de interacción a medida que voy cambiando la distancia entre los átomos. Y a pesar de eso, digamos, tenemos representaciones similares cuando un átomo se acerca a un material sólido para incorporarse a su estructura. Así que este tipo de curvas también lo vamos a usar para representar la interacción de los átomos en un sólido, ¿sí? Porque en un sólido, imagínense como la figurita que les puse al principio, o sea, un átomo no interactúa solamente con otro, sino que interactúa con un montón de átomos, ¿sí? Sin embargo, digamos, podemos representar así cualitativamente esas interacciones con curvas como esta. Bueno, algo interesante es que, bueno, en un sólido que esté ordenado, ¿sí? Un sólido cristalino, los átomos se van a acomodar de manera de respetar una distancia de equilibrio, ¿sí? Y entonces, bueno, eso va a crear un cierto orden en el material sólido. Todos los vecinos tendrán una distancia interatómica de equilibrio, la misma, ¿no? Entonces, la ubicación de los elementos de la tabla periódica me va a indicar cómo se van a enlazar estos átomos consigo mismo o con átomos de otros elementos. Entonces, según cómo sean esos enlaces, ¿sí? Vamos a clasificar los enlaces en enlaces primarios y secundarios. Los enlaces primarios son fuertes, son enlace iónico, el covalente o el metálico, seguramente los han visto alguna vez, y los secundarios son las uniones de Van der Waals. Estos enlaces primarios involucran cambios en las configuraciones electrónicas, o sea, intercambio de electrones, o sea, le doy un electrón, compartimos electrones. En cambio, los enlaces secundarios no involucran este tipo de cambios en las configuraciones electrónicas y son más débiles. El tipo de enlace, lo importante, digamos, de este tema es que el tipo de enlace, bueno, entre otras cosas, me va a determinar cómo se disponen espacialmente los átomos, ¿sí? Y eso me va a influir en las propiedades.
enlaces primarios, ¿sí? Tenemos iónicos, covalentes y metálicos. Los iónicos, el compuesto iónico, prototipo de compuesto iónico, digamos, es el cloruro de sodio, ¿sí? Tienen este aspecto en general. Los enlaces covalentes, bueno, tenemos en sustancias moleculares como el agua, si la molécula de agua, el H2O, ¿sí? Esa molécula tiene enlaces covalentes. Los gases, ¿sí? Como nitrógeno, gas, oxígeno, esas moléculas tienen enlaces covalentes, pero también hay sólidos, materiales sólidos con enlaces covalentes, como el diamante y el cuarzo. Y los enlaces metálicos, bueno, se dan entre los elementos metálicos, ¿sí? Elementos metálicos puros o aleaciones de elementos metálicos, o sea, mezclas de elementos metálicos, cobre, hierro. Vamos a empezar a estudiar el enlace iónico, que seguramente lo conocen. El enlace iónico, lo que caracteriza el enlace iónico es la transferencia de electrones de un átomo a otro. Como les decía, el cloruro de sodio es el prototipo de material que se enlaza de manera iónica. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el sodio, fíjense, tiene en esta capa, que sería la capa, bueno, esta es la 1s, esto es la capa 2, digamos, ¿no? Tengo 2s2p, 8 electrones, ¿sí? Y en la 3s tengo un solo electrón. Entonces, si el sodio pudiera eliminar este electrón, se quedaría con la configuración electrónica de un gas noble. ¿Y el cloro qué le pasa? Bueno, tiene la capa 2 totalmente llena y la capa 3 le falta un electrón para llenarla. Entonces, si el cloro pudiera conseguir un electrón, se quedaría con la configuración de un gas noble. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando un átomo de sodio se acerca a un átomo de cloro, ¿sí? El conjunto va a bajar su energía si el sodio le cede un electrón al cloro. ¿Por qué? Porque, bueno, esta se queda con una configuración electrónica estable, este se queda con una configuración electrónica estable, y después lo que vamos a tener es una fuerte interacción, ¿sí? Una fuerte atracción electrostática entre cargas de diferentes signos, ¿sí? Porque si el sodio perdió un electrón, quedó ionizado, quedó un ion sodio, ¿sí? Con una carga positiva, y un ion cloro con una carga negativa. Entonces se forman los dos cationes, el catión positivo y el anión negativo. El enlace, la fuerza de atracción, digamos, es de marcado carácter electrostático, ¿sí? La energía de atracción la vamos a poder describir como una constante sobre R. Acá me equivoqué, perdón. Sobre R, no es sobre R cuadrado. La fuerza es sobre R cuadrado, la energía es sobre R. Ya lo voy a corregir después cuando les pase el PDF. Es de carácter no direccional. ¿Sí? Eso quiere decir que no depende si tengo el átomo de sodio está acá y el cloro acá, o está en otro ángulo, ¿sí? Es no direccional, porque esa es la característica de la interacción electrostática. Y cuando, para formar el material cloruro de sodio, lo que tengo que hacer es disponer espacialmente, ¿sí? Estos iones positivos y negativos, de manera de que se maximice la energía de atracción entre iones de diferentes signos y se minimice la repulsión entre iones de igual signo. Así que cada catión va a estar rodeado de cierta cantidad de aniones, y un poquito más lejos va a tener a los otros cationes. Eso me va a dar una estructura en el espacio, ¿sí? Una red tridimensional donde los iones se acomodan por su tamaño relativo y por el número de cargas entre ellos, ¿sí? El material tiene que resultar neutro eléctricamente. La materia siempre es neutra, en estado de equilibrio, digamos. Entonces, la disposición, cómo se acomodan los átomos de cloro y de sodio, tiene que ver con cuál es su tamaño, ¿sí? Y cómo hacen para maximizar
la energía de atracción. Bueno, cuando se ionizan los átomos se producen cambios en los radios atómicos. Si tenemos un átomo de sodio y pierde un electrón, el ion sodio más, va a tener un radio menor, o sea, el radio iónico va a ser menor que el radio atómico. Tenemos acá, por ejemplo, que el sodio en estado neutro tiene un radio atómico de 1,92 Angstroms, y cuando pasa a ion sodio se va a la mitad, más o menos. Y el cloro, que tenía 0,99, toma un electrón y entonces aumenta su radio atómico, y se va aproximadamente al doble. Entonces, una representación un poquito más realista, digamos, de esa estructura de cloruro de sodio sería una cosa como esta, donde se respeta en el esquema la relación de radios iónicos. Bueno, esto pasa para todos los átomos que se ionizan, y acá tenemos los valores de los cationes, que se hacen más pequeños, porque pierden electrones, y de los aniones, que se hacen más grandes porque ganan electrones. Bueno, este enlace se produce entre elementos muy electropositivos y muy electronegativos. Los electropositivos eran los que querían ceder electrones, que en la tabla periódica están ubicados a la izquierda, y los electronegativos son los que quieren tomar electrones y que en la tabla periódica están ubicados a la derecha. Entonces, este enlace es muy común entre estos elementos y estos elementos. Entonces, si yo les digo, bueno, ¿qué enlace se va a formar? O sea, ¿qué tipo de enlace va a tener bromuro de calcio? Bromuro de calcio, bueno, va a ser un enlace básicamente iónico, y fíjense que, bueno, el calcio está en la segunda columna, así que el calcio va a perder 2 electrones, el bromo va a aceptar un electrón. Entonces, bueno, el bromuro de calcio va a tener que tener una fórmula química calcio bromo 2, ¿no? Y va a ser un enlace iónico. Más fácil es decir, bueno, el cloruro de potasio, cloruro de potasio también es enlace iónico, y va a ser, la fórmula va a ser un potasio y un cloro. Bueno, entonces decíamos que la fuerza impulsora, digamos, para que se forme este enlace es que con esta cesión, digamos, o que le entrega un átomo le entrega un electrón a otro y el otro lo recibe, con eso, digamos, ambos llegan a la configuración de gas noble, con eso bajan la energía, y después hay una interacción electrostática entre esas dos iones de diferente signo. Entonces, en el caso del sodio, decíamos que tenía un electrón en la capa 3, si lo cede, se va a quedar con la configuración electrónica del neón. El cloro, que le falta un electrón en la capa 3, si lo recibe, digamos, va a quedar con la configuración electrónica del argón, esos dos gases nobles. Bueno, los compuestos iónicos tienen alta energía de enlace, entre 600 y 1500 kJ sobre mol, o 3 a 6 electronvolt por molécula, o sea, por par cation-anión. ¿Quiénes son los materiales que tienen este tipo de enlaces? Son los materiales cerámicos, los óxidos metálicos, las sales también, óxidos metálicos como óxido de aluminio, magnesio y calcio. Los cerámicos también tienen una componente muchas veces covalente, como ya vamos a ver más adelante. Las características de los materiales con enlaces iónicos son las siguientes. Bueno, son frágiles, son características que tienen los materiales cerámicos que ustedes ya han visto. Son frágiles, son duros,
son térmica y eléctricamente aislantes y tienen alta energía de enlace, y eso hace que tengan alta temperatura de fusión. El enlace iónico es más fuerte cuando los electrones cedidos o recibidos están más ligados al núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Si comparamos los compuestos formados por los metales alcalinos y los halógenos, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, litio con los diferentes halógenos, a medida que aumenta el número atómico del halógeno, el enlace se va haciendo más débil, ¿no? El enlace se hace un poquito más débil. Eso es porque los electrones que están participando de la unión iónica sí están más alejados del núcleo. En el caso del bromuro, más alejados que en el caso del flúor, ¿sí? Lo mismo, si comparamos, por ejemplo, entre litio y sodio, ¿sí? El fluoruro de litio tiene una energía de enlace mayor que el fluoruro de sodio. Eso es porque el sodio, ¿sí?, tiene un número atómico mayor y por lo tanto los electrones que participan del enlace están un poquito más alejados del núcleo. En el mismo sentido, digamos, el sodio con los diferentes halógenos también va disminuyendo la intensidad del enlace, y después también es interesante comparar así las columnas estas. Bueno, con respecto al enlace covalente, este también es un enlace que deben haber visto. Los átomos acá, digamos, lo que hacen es compartir electrones para lograr la configuración de 8 electrones en la última capa. Los enlaces covalentes, bueno, se establecen entre átomos iguales, ¿sí?, que eso se llaman uniones homopolares, y eso pasa cuando la última capa, digamos, está al menos la mitad llena. Entonces, eso sucede en las columnas 4A a 7A. Cuando se producen los enlaces en silicio germanio, la columna 4A, sí se forman materiales sólidos, y en otros casos, digamos, se forman moléculas que después están en estado gaseoso, ¿no? Entonces, se establecen entre átomos diferentes también, y eso se llaman uniones heteropolares, cuando las diferencias de electronegatividades son pequeñas. Si las diferencias de electronegatividades son muy grandes, el enlace va a tender a ser iónico, ¿sí? Entonces tienen que estar ubicados próximos entre sí en la tabla periódica. Por ejemplo, el arseniuro de galio, el galio con el arsénico, arseniuro de galio, ¿sí? También el indio con arsénico, el indio está acá, ¿sí?, con arsénico. Esto tienen diferencias de electronegatividad pequeña, y bueno, moléculas, digamos, para formar hidrógeno con oxígeno, ¿sí?, que forman las moléculas de agua. En el enlace covalente, los átomos van a buscar tener la configuración de un gas noble, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, que tiene configuración electrónica 2s2-2p4, le faltan 2 electrones, ¿sí?, para completar la configuración del gas noble. En el caso del nitrógeno le faltan 3 electrones. Entonces, uniéndose con otro oxígeno o con otro nitrógeno y compartiendo determinada cantidad de electrones, puede llegar a tener la configuración del gas noble. Entonces, en el caso del oxígeno, como faltan 2 electrones, cada átomo aporta al común 2 electrones, y entonces cada átomo se queda con 8 electrones. En el caso del nitrógeno, aporta cada uno 3 electrones, o sea, comparten en total 6 electrones, y de esa manera los dos tienen 8 electrones en la última capa. En el caso del hidrógeno, 1 cada uno, y en el caso del flúor también. Entonces, esto de compartir electrones hace que la densidad electrónica entre los átomos que están compartiendo electrones sea importante. Esta es una simulación de cómo se distribuye la densidad electrónica entre dos átomos de hidrógeno cuando están enlazados, y vemos que hay una densidad importante de electrones entre los
átomos, ¿sí? Ya los electrones, digamos, no pertenecen a cada uno de los átomos, sino que están compartidos entre ellos. Los enlaces covalentes no solo se dan para formar las moléculas como habíamos visto recién, sino que también, digamos, pueden formar materiales sólidos, y eso pasa con los elementos del grupo 4A, carbono, silicio, germanio, ¿sí? Bueno, estaño y plomo, que ya vamos a hablar un poquito de eso. En el caso del carbono, ¿sí?, nos están faltando 4 electrones para completar la última capa, y entonces el carbono lo que hace es compartir un electrón con otros 4 carbonos, ¿sí? En vez de formar una molécula compartiendo 4 electrones con un carbono, lo que hace es compartir un electrón con 4 carbonos, y de esa manera, pensando que cada carbono comparte 4 electrones con 4 carbonos, cada carbono se va a quedar con 8 electrones. Bueno, ¿cómo se hace eso, digamos? El carbono, o sea, no siempre está compartiendo un electrón con 4 carbonos, ¿sí? El carbono tiene 2 maneras de hibridizarse, o sea, de cambiar sus orbitales electrónicos para unirse con otros átomos. Y bueno, una manera es la hibridización sp3, ¿sí?, que esa es la que me da 4 enlaces, y que es la manera en que estaba representada la unión con los 4 carbonos en la filmina pasada. Entonces, ¿qué es la hibridización sp3? Bueno, el carbono originalmente tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2, ¿sí? Resulta que, bueno, cuando quiere unirse con otros carbonos, conviene, digamos, este electrón pasa a un nivel 2p, ¿sí? Entonces me quedan 3 electrones 2p y 1 2s, y estos orbitales se mezclan para formar 4 orbitales idénticos 2sp3, ¿sí? Entonces tenemos 2 orbitales sp3 que tienen direcciones. ¿Se acuerdan que los P tienen, o sea, la simetría de los S es esférica, los P son lóbulos apuntando en las direcciones X y Z, ¿sí? Los sp3 son lóbulos apuntando a los vértices de un tetraedro con el carbono centrado en el tetraedro, ¿sí? Entonces, bueno, estos orbitales, ¿sí?, forman un ángulo fijo de 109,5 grados, y esta es la disposición, digamos, de los orbitales sp3, y entonces el carbono, cuando se quiere unir con otro elemento o consigo mismo, teniendo esta hibridización sp3, tiene que unirse formando, digamos, o sea, respetando esta geometría de tetraedros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la molécula de metano, ¿sí?, donde el carbono se une con 4 hidrógenos, comparte un electrón con cada uno de los hidrógenos. De esa manera el carbono se queda con 8 electrones y el hidrógeno también tiene 2 electrones. Y bueno, esta es la geometría que me queda de esa molécula de metano. La misma geometría, digamos, pasa cuando el carbono se une entre sí, ya lo vamos a ver enseguida. Otra hibridización, otro tipo de hibridización que puede presentar el carbono es la sp2. En ese caso, digamos, esta era la configuración original de la última capa del carbono. Lo que sucede es que, bueno, el electrón, digamos, se excita al nivel 2p, y lo que se forma son 3 orbitales que se llaman sp2, ¿sí?, mientras que, digamos, que van a participar de los enlaces, mientras que este orbital queda sin enlazar, digamos, este no va a participar del enlace. Entonces tenemos 3 orbitales. Si tenemos 3 orbitales, esos 3 orbitales sp2, ¿sí?, bueno, van a formar ángulos de 120 grados, ¿sí?, están en un plano y forman ángulos de 120 grados. Y entonces, por ejemplo, si el carbono se quiere unir con otro carbono, otros carbonos, en esta configuración, digamos, cuando está hibridizado sp2, lo que vamos a tener es esta geometría de distribución de carbono, ¿sí? Este va a ser un carbono, se me une con otro carbono, y bueno, va a formar este panal de abejas, ¿sí?
Esta es la estructura del grafito, ¿sí? El grafito es un material que conocen bien, es la mina de lápiz, digamos, o se usa como lubricante. Tiene la característica de que está formado por láminas de carbono, ¿sí? Donde tenemos enlaces covalentes fuertes. Estos enlaces son covalentes y son fuertes. Y en la otra dirección, ¿sí? No hay casi enlaces, ¿sí? La energía de enlace entre un plano y otro plano es muy bajita, ¿no? Y eso es lo que le da las propiedades especiales al grafito de que sea deslizante, ¿no? Estas láminas se pueden deslizar unas sobre otras con bastante facilidad. En cambio, cuando tenemos la hibridización sp3, ¿sí? Tenemos esta geometría, y si queremos formar una estructura de carbonos, ¿sí? Vamos a tener que replicar esta estructurita, ¿sí? Y vamos a terminar teniendo, bueno, una estructura ordenada, cristalina, ¿sí? Que es la estructura del diamante. Vieron que, o sea, las propiedades del diamante, saben que es un material muy duro, es el más duro de todos, y estas propiedades son muy diferentes a las del grafito. Y en este caso, digamos, el enlace del carbono es tipo sp3 y me da este material que es el diamante. Y los ángulos están bien definidos, de 109,5 grados, y eso es lo que hace que los átomos de carbono, digamos, se acomoden en esta estructura, ¿no? Porque tengo que replicar esta unidad de tetraedro. Tengo que ver cómo construyo una estructura con carbonos, ¿sí? En los vértices del tetraedro, que a su vez, digamos, tienen que tener otros carbonos en los vértices del tetraedro, etcétera, etcétera, y esta es la estructura resultante. Esta estructura, comparada con otras estructuras, es una estructura bastante abierta, quiere decir que no llena mucho el espacio, y eso tiene que ver con que tiene que respetar este ángulo de los enlaces covalentes. Como estamos viendo, el enlace covalente, una característica que tiene es que es direccional, ¿sí? Entonces, este carácter direccional surge de la direccionalidad de los orbitales en los cuales establecen los enlaces, y la consecuencia importante es que el arreglo atómico de un sólido covalente debe respetar las direcciones de las ligaduras. Por lo general, el enlace covalente es de media a alta energía de cohesión. Por ejemplo, el diamante, bueno, tiene muy alta energía de cohesión de 7,4 electronvolts sobre átomo. Parecido, digamos, a lo que sucedía con los enlaces iónicos, la unión covalente es más fuerte cuanto más fuertemente estén ligados al núcleo los electrones de valencia que intervienen en la unión. Eso quiere decir que átomos más livianos, ¿sí? Van a tener enlaces covalentes más fuertes que los átomos más pesados. El carbono va a tener un enlace covalente más fuerte que el estaño. El estaño casi no se le nota que tiene enlace covalente. Tiene el estaño, si ustedes lo tienen, digamos, en la cabeza, ustedes dirían que es un metal, y en la tabla periódica ya pasa a la categoría de los semimetales, ¿no? Lo mismo el plomo, ¿sí? El estaño y el plomo tienen baja temperatura de fusión, ¿sí? Baja temperatura de fusión comparado con lo que es un diamante. Estos tienen comportamiento esencialmente metálico. Bueno, otro lugar, digamos, otros materiales donde encontramos enlaces covalentes son los polímeros, ¿sí? En los polímeros los enlaces covalentes son muy importantes porque los polímeros son, bueno, largas cadenas de moléculas orgánicas, ¿sí? Constituidas principalmente por carbono e hidrógeno. Hay otras especies también que constituyen los polímeros, y estos enlaces que se ven acá representados son todos enlaces covalentes, o sea, dentro de la cadena polimérica,
¿sí? O estas macromoléculas que conforman los polímeros, los enlaces son covalentes. Ahora, un polímero va a estar constituido por muchas de estas macromoléculas y entre moléculas va a haber otro tipo de enlaces. Pero dentro de la molécula, y acá está bien representado por los palillos, ¿sí? Los enlaces son covalentes. Y fíjense además que esta es una representación más o menos espacial, porque bueno, tengo el átomo de carbono y el átomo de carbono está hibridizado sp3, tiene sus 4 enlaces formando los 109,5 grados, ¿sí? Entre ellos, y entonces bueno, me da esta estructura de la molécula de polímero. Bueno, hasta acá llegamos con esta partecita de la clase, y en el próximo video voy a seguir con enlace metálico.